Esto es J Hall of Fame. Hola a todos y bienvenidos a Hot Tag. Hoy estamos en la ceremonia del Hall of Fame. Antes de empezar con todo, reminder, cortito, de verdad, recuerdo cortito de que podéis darle a me gusta, comentar, compartirlo con vuestros amigos, podéis darle a suscribiros y podéis, por supuesto también, activar las notificaciones dándole a la campanita. Podéis seguirnos en Twitter en @JotTagYT y si tenéis interés concreto en seguir alguna cuenta de los colaboradores de este programa, estamos abajo en la caja de descripción, están todos los enlaces. Este pasado fin de semana hemos estado decidiendo quiénes serían las personalidades que serían incluidas en el primer Hall of Fame de Hot Tag y hemos acabado reduciendo la lista a unos 10 nombres. Ya está oficialmente todo el proceso hecho y ahora mismo solo queda la parte más bonita, ¿no? La parte más estética. Vamos a oficialmente introducir a estas personas en el Hall of Fame. Y para ello nos hemos partido las 10 candidaturas, las 10 personas que forman parte ya de esta primera promoción entre las personas que hemos votado esto. Así que vamos a tener un programa tranquilito, un programa simplemente de escuchar, de disfrutarlo y de que pues nuestros colaboradores, tanto Tom como Adri, como Mikey, como Luis, como yo mismo, os traigamos la presentación de los exaltados y las exaltadas en la primera promoción del Hall of Fame de Hot Tag. ¿Qué hace una carrera legendaria? ¿Qué hace a una persona, a una personalidad, a un equipo, a cualquier tipo de influencia positiva en un negocio? ¿Qué hace de esas influencias algo legendario? En primer lugar, considero que lo legendario, lo que hace considerar a alguien como influencia y lo que hace que alguien pueda ser recordado durante los años, los méritos por los cuales alguien debe estar considerado en ese icónico y tan llamado Mount Rushmore del wrestling profesional, creo que en primer lugar es la capacidad de crear y de generar que han tenido durante toda su carrera. Esa capacidad de cambiar las cosas, esa capacidad de llegar a un escenario, llegar a un cuadrilátero y hacer que tanto los aficionados como otras personas involucradas en el negocio puedan sentirse bien, puedan evocar sentimientos y puedan sentir al final que este negocio es algo que merece la pena, que esta forma de arte es algo que merece la pena. Considero que eso es lo que hace, en primer lugar, una carrera digna de Hall of Fame. Pero dentro de todo esto, dentro de enmarcar en un discurso que quizás cualquier persona que se haya subido a un ring ya es legendaria de por sí y que cualquier persona que sea capaz de dejar su físico por el entretenimiento de otras, como es en el caso del wrestling profesional, ya es digna de tener una posición muy importante y es digna de respeto por parte de toda la industria. Hay gente cuyas aportaciones son mucho más valiosas y han sido prácticamente inmateriales respecto al negocio, respecto a la forma de entender el arte y respecto a absolutamente todo. Empecemos fuerte con una de esas personas con un consenso prácticamente universal y con una plaza reservada en lo más alto del Olimpo del wrestling por méritos propios. Una persona con una trayectoria larguísima. Estamos hablando de Undertaker. Hablar de Undertaker es claramente hablar del wrestling. Undertaker es más allá de que te guste más o menos un luchador que ha marcado una época. Y la ha marcado como el gran hombre de WWF, WWE, desde el 92 con su debut en Survivor Series, con ese look que tenía tan sorprendente en el año 90 que era tan pronto, con esa primera victoria del título mundial en el 91 siendo todavía muy joven. Todo su paso, su racha finalmente que ha sido lo más importante prácticamente de su carrera y sobre todo un legado de un personaje que se ha mantenido en el tiempo. Durante los 90 ese personaje mitológico en esa WWF de muchos personajes, de mucha historia, de mucho colorido, tras ello ese personaje de motorista, la attitude mucho más acorde con la época, mucho más soy el tipo duro, soy el tipo malote, actitud y principios de la Ruthless,
tras ello una vuelta otra vez a ese personaje mucho más icónico, mucho más hombre muerto, por así decirlo, del enterrador, aún así con mucho más aspecto terrenal. Ha conseguido mantenerse la cúspide durante todos los 2000, durante los 2010 también, y ahora es cierto que el final de su carrera no ha sido el mejor del mundo, no ha sido el despido soñado, pero a la vez ha tenido un paso tan espectacular y tan increíble que ha merecido mucho la pena. Taker no es solo un wrestler, ha sido un jefe de vestuario, ha sido la cara de una empresa sin ser nunca la cara, y me explico. The Rock estuvo, era la cara. John Cena estuvo, era la cara. Stone Cold Steve Austin estuvo, era la cara. Taker ha estado durante 3 décadas sin interrupciones por una empresa, por el mundo del wrestling, trabajando sin decir nada, sin romper el personaje fuera de cámaras, sin hablar, simplemente siendo lo que tenía que ser. Taker es posiblemente el soldado más fiel que tiene el mundo del wrestling, uno de los últimos hombres que ha mantenido el kayfabe hasta el día de su retirada, siendo ese tipo que siempre cumplía con lo que se pedía de él, que siempre estaba cuando se necesitaba, que siempre volvía, que siempre trabajaba. A veces no se le ha valorado lo suficiente. Al final ha tenido muchos años entre sus reinados mundiales, luego los últimos no, pero los primeros sí. Tuvo momentos donde parecía que no iba a encajar, tuvo momentos que eran complicados, y aún así creció. Y aún así nos ha hecho disfrutar a todos. 3 generaciones de fans de wrestling, solo hemos visto wrestling gracias a él. Es uno de nuestros luchadores favoritos. El mío, por ejemplo, lo es. El de muchísima gente de los 90 lo es. Muchísima gente que ha nacido después mía también tendrá a Taker como referencia. Y es que tanto su sombrero, sus ojos en blanco, su moto, estos combates con AJ Styles al final de su carrera, el combate que tuvo con CM Punk, toda la racha son historia del wrestling. Al final la racha, os gustara cómo acabar o no, a mí no me gustó y hay gente a la que sí, da lo mismo. La racha de por sí ya es algo icónico, ya es algo histórico. Su final solo ha engrandado aún más una leyenda que empezó sin saberse que era una leyenda. Es decir, los primeros años no había una racha del enterrador, simplemente ganaba porque era lo que tocaba. Pero cuando llegó ese momento de esto es una racha, esto es algo histórico, la racha se transformó en algo muy importante y en algo que ha afectado al resto de deportes y que ha sido usado en otros deportes. Creo que vamos a echar mucho de menos a Taker, esté retirado o no, haya sido su retirada definitiva o no, vamos a echarle mucho de menos cuando no esté, y sobre todo es una figura a la que hay que ensalzar, a la que hay que respetar y hay que defender siempre como uno de los grandes iconos del mundo del wrestling, como una de esas personas que si no hubiera sido por él muchos no nos hubiéramos aficionado, y para mí es un verdadero honor poderle nominar e inducir en este primer Hall of Fame porque se lo merece y sobre todo porque ha tenido el talento y la demostración de carácter que se merece para llegar ahí. The Undertaker, sin lugar a dudas una de las leyendas más grandes de la historia de este negocio, una de las más grandes personalidades del mundo del wrestling y tal y como mencionó Adri en la ceremonia de elección, una de las personas con más relevancia a nivel deportivo de la historia del wrestling profesional. Vamos a pasar a una carrera paralela, ¿no? Si bien hablamos de Undertaker como esa persona que se mantuvo fiel a WWF durante muchísimo tiempo y que básicamente la ayudó a acabar sobreponiéndose a sus competidoras, quizás deberíamos mirar un poco hacia la competidora, quizás deberíamos ver hacia el lado contrario a Undertaker, a su cara B, a su antítesis, a su rival que nunca llegó a ser rival. Estamos hablando de Sting. La carrera de Sting se remonta a 1985. Siendo un icono muy temprano en su carrera, en una empresa que a pesar de todo seguía bastante en la cresta de la ola como era la NWA, se caracterizó por ser uno de estos personajes larger than life, ser una de estas personalidades magnéticas, luchaba rápido, hablaba rápido, tenía un carisma enorme y era uno de estos luchadores que estaba llamados a ser el futuro no solo de la NWA sino del wrestling profesional. Con su fichaje por aquel entonces Jim Crockett Promotions, que más tarde pasaría a ser básicamente la WCW con la compra de Ted Turner, consiguió una enorme notoriedad con una rivalidad con Ric Flair, de la que saldría vencedor y se proclamaría campeón del mundo de la NWA. Más tarde continuaría con su carrera con la WCW, siendo ya básicamente The Icon Sting, el icono, la persona referencia, la cara de la empresa. Consiguió una notoriedad enorme como el joven talento, el joven haber de la WCW, el joven haber del wrestling durante muchísimo tiempo en la zona de Atlanta.
Durante muchísimo tiempo, Sting fue considerado el futuro y básicamente el presente del wrestling profesional, y así se hizo efectivo en los primeros días de una WCW que todavía ni siquiera se habría supuesto en la historia. Llegó la NWO, llegaron los vientos del cambio, llegó una temporada convulsa y llegó la competencia directa por la supervivencia. Y con ella, Sting tuvo que mutar, Sting tuvo que cambiar, Sting tuvo que adaptarse a los tiempos presentes. Sting pasó de ser el surfero con el pelo rubio, ese icono de los 80, ese icono generacional del cambio, de las nuevas formas de ver, y que a la vez arrastraba una forma de ver concreta, de una época concreta, mutó a El Cuervo, mutó a The Crow, mutó a un Sting que hablaba para la juventud y que hablaba también para la gente que ya seguía el wrestling con anterioridad. Ese Sting alcanzó cuotas inestimables de iconicidad. Ese Sting de Crow fue básicamente la iconografía que le perseguiría hasta ya el final de su carrera y que aún en el presente, como luchador en activo, sigue arrastrando. Ese Sting traspasaría absolutamente todas las barreras que ya había traspasado anteriormente y volvería a revolucionar el mundo del wrestling. Estamos hablando de una persona, Steve Borden, con una gran dedicación por lo suyo, un gran cuerpo y una gran mente para dedicarse a la práctica del wrestling profesional y sobre todo una pasión, unas ganas de hacer y una llama interna que básicamente no se agotaba ni en los peores días de WCW ni en los peores días de TNA, que básicamente le hace merecedor de absolutamente todos los halagos, todos los trofeos y todos los logros que puede dar este mundillo. Hoy en día está asociado con All Elite Wrestling, con la nueva empresa, la nueva WCW, ¿no? Para muchos. Y está ahí en la categoría de leyenda, está ahí para ayudar a los jóvenes, y eso tiene un valor incalculable. Que una persona con este legado, con esta trascendencia, con este nivel, quiera dedicar sus últimos años de trayectoria, que probablemente ya tendría que haber pasado, pero los últimos años de trayectoria de su vida, a la ayuda inestimable al joven talento, eso es digno, es loable. Y eso es digno de mención y sobre todo de respeto. Sting es una figura que traspasa el wrestling, Sting es una figura que habla de wrestling y que nace en el wrestling, pero que traslada todo su haber y toda su forma de entenderlo al mainstream. Y Sting es, por méritos propios, una persona que debe estar no solo en un Hall of Fame, sino en la primera promoción del Hall of Fame de Hot Tag. Pasado, presente y quizás futuro. ¿Qué le aguarda a Sting en sus últimos años de carrera? Desde luego, haga lo que haga, tiene su puesto ya en la historia. Cambiemos de tercio por completo y vayamos a una época en la que el wrestling era más sencillo. Se trataba entonces de básicamente la forma más pura, el bueno contra el malo, el de aquí contra el de allá, la justicia contra la desigualdad, el grande contra el más grande. Estamos hablando de una época dorada para el wrestling, estamos hablando de una de las épocas más provechosas, más exitosas y más icónicas de todo el negocio. Estamos hablando del sueño americano enfrentándose a absolutamente todo y todos. Y no, en esta ocasión no estamos hablando de Dusty Rhodes. Estamos hablando del americano de pro, del americano real. Estamos hablando de Hulk Hogan. Bueno, hablar de Hulk Hogan fuera de sus polémicas, fuera de que puede ser el único wrestler que recuerdo de que salga en Blackish y que salga además de la manera que salió, ¿no? Un poco burlándose de él y de las polémicas que había protagonizado, ¿no? Y el uso de palabras que no te habían visto. Las palabras son palabras al fin y al cabo, pero usarlas peyorativamente, pues bueno, es lo que tiene, ¿no? Y
Sí, es claro, es indiscutible y es innegable que Hogan es una persona que es importantísima en la historia del wrestling, a la par que su polémica está ahí, ¿no? Esas luces y sombras que podremos hablar. Mm, ya he hablado demasiado de las polémicas, no creo que... Bueno, todo el mundo sabe las que son y no tiene más parangón. Para el Hall of Fame ya creo que los hemos hablado en los vídeos. Sinceramente, Hogan merece, como figura icónica del wrestling, merece estar aquí. No hay que darle muchas explicaciones. Seguramente sea la persona responsable que el wrestling sea tan mainstream a día de hoy. Seguramente sea Hogan el responsable de que eso sea, junto con Bismarck Mahon, ¿no? Son los dos mayores artífices de ese cambio hacia lo mainstream que tuvo el wrestling. Es la persona más importante del wrestling de los 80. Seguramente lo definió IGN, ¿no? Como la figura del wrestling más reconocida a nivel mundial. Y creo que es totalmente legítimo ese comentario, porque es la realidad. Al final del día, Hogan es la persona más reconocible en el mundo. Ya no solo que tenga, por ejemplo, ¿no? El carisma y las polémicas detrás. También hay que hablar como Hogan, como, bueno, pues una persona que a nivel mediático es tan relevante todo lo que hace, que polémicas o no, haga lo que haga, está en el coladero. Y por eso es tan importante en la historia del wrestling, porque a nivel mainstream, todo lo que hiciese es relevante. Es un señor, como actor salió en Rocky 3, ¿no? Es un cameo al final, pero esa era su relevancia en el mundo de los 80, que Rocky, que era la franquicia pues más reconocible del momento, Hogan era un atractivo para ella, ¿no? Que ha estado en New Japan, ha estado ha sido la figura más importante de WWE en los 80, ¿no? El cambio que tuvo a WCW fue una de las razones por la que la empresa se volvió tan grande, y seguramente también eso se volvería en su contra al fin al cabo. Pero también el hecho cuando se sucedió la invasión y volvió a WWE, ese WrestleMania 18 en el que se enfrenta iba a decir a Chris Jericho, no, perdona, a The Rock. Es el combate más importante de la noche. Ni ningún otro era más importante. Hogan volvía a WrestleMania, Hogan volvía a su casa, en la que fue 9 meses main eventer de manera consecutiva en los primeros 9 WrestleManias, y quitando el WrestleMania 9, que no debía de serlo, y al final lo fue con el combate contra Yokozuna, ¿no? No era originalmente el main event, pero el booking fue el que fue al final, y Hogan pues protagonizó los 9 primeros main events de WrestleMania. Y creo que al final el hecho de que sea tan relevante a nivel mediático, es la figura más importante del wrestling de los 80. En los 90 seguía siéndolo, aunque su propia importancia acabó volviéndose en su contra en WCW, pero la invasión y la NWO, que es uno de los mejores stables
la historia del wrestling, lo volvió otra vez un poco a la posición que tenía en WWE. Y fuera de polémicas y tal, un luchador que es de época que no se podía quedar simplemente por méritos y por importancia fuera del Hall of Fame. Hay que defenderlo un poco en el sentido estricto, no en el sentido estricto quiero decir, sino defender lo que hizo, lo que es, o porque haya tenido importancia, eso resta lo que haya hecho, eso está claro, nadie lo discute, pero sigue siendo una figura tan sumamente relevante que merece estar en el Hall of Fame, y esta es su inducción. El realismo sucio de una figura como Hogan, y sus luces y sus sombras. La lucha libre, como bien nos demostró Hogan, es un espectáculo de buenos y malos, de luces y de sombras, de lo deseable y de lo indeseable. Y en ese mare magnum de oposiciones contrapuestas, en esa concatenación de intereses, de egos y de conflictos más grandes que la propia vida, siempre tiene que haber un villano para que triunfe el bueno. Siempre tiene que haber maldad para que exista la bondad. Los grandes faces no lo serían sin grandes heels. Y si hablamos de grandes heels, es imposible olvidar al Club de Caballeros que surgió en 1985 y cuyos pasos siguen sintiéndose hoy en día. Hoy celebramos la inducción en el Hall of Fame de los Four Horsemen. ¿Qué es lo primero que se os viene a la mente al pensar en los Four Horsemen? A mí, desde luego, lo primero que se me viene a la mente es que es el equipo por excelencia en la historia del wrestling en general. Creo que no ha habido nunca ningún equipo en la historia del wrestling, y esto me parece que no me lo puede discutir nadie, que haya sido tan influyente como los Four Horsemen, que han tenido un recorrido no solo tan amplio durante su carrera, siempre con idas y venidas de algunos luchadores, pero siempre también con Ric Flair y Arn Anderson ahí en medio, sino que inspiraron una enorme cantidad de equipos y de storylines en muchas otras compañías. O sea, no solo ahora tenemos muy reciente el ejemplo de lo que ha pasado en All Elite Wrestling, que parece que quieren formar sus propios Horsemen en torno a NJF, sino que tuvimos ese Fortune 4 en TNA con 4 de sus mayores estrellas de las que provenían de la propia empresa, o incluso podríamos decir que Evolution, en cierto modo, sobre todo estando Ric Flair ahí, tenía muchas relaciones también con el concepto de los Four Horsemen. Al final, prácticamente cuando ves a 4 luchadores juntos haciendo equipo en algún momento en cualquier empresa, lo primero que se te viene a la cabeza son los Four Horsemen, porque es que ellos son el equipo del mundo del wrestling, no hay más. De hecho, ni siquiera hace falta que sean un equipo en sí. Teníamos también a las famosísimas por derecho propio Sasha Banks, Charlotte Flair, Bayley, Becky Lynch, a las que simplemente se las llamó Four Horsewoman porque eran 4 y porque el wrestling pertenece a los Four Horsemen. Ellos son los que redefinieron una serie de conceptos que serían importantísimos en toda la historia del wrestling. Prácticamente se podría decir que redefinieron lo que era mantener el kayfabe con esta actitud que llevaban en sus primeras encarnaciones de ir en limusina a los estadios con mujeres y demás, representando su personaje hasta las últimas consecuencias, algo que ahora se lleva muy poquito, para bien o para mal. Redefinieron sin duda también lo que era ser un heel, el concepto de ser un heel, y bueno, también no solo actuaron en ese papel, pero desde luego eran
al principio, por lo menos en su concepción, los chicos que juegan más sucio del mundo del wrestling, y desde luego eso lo intentaban cumplir con creces y lo hacían genial, eran los mejores en lo suyo y por supuesto bajo el liderazgo de Ric Flair prácticamente se podría decir que han definido lo que significa ser un campeón e incluso lo que significa ser un wrestler a día de hoy. Ric Flair sin duda era la cara del stable, pero no quiero dejar también de seguir mencionando a Arn Anderson, que me parece el verdadero corazón de este stable. Es un luchador que parece que por estar siempre como el enforcer, simplemente nunca el líder de esta facción, quizá no recibe todos los elogios que deben aplicársele a él, pero es alguien que sin duda toda empresa que le tuvo en su roster se tuvo que sentir en todo momento muy agradecida de tener a un profesional de la calidad de Arn Anderson para estar ahí. Vamos, es un luchador que me imagino que tardará bastante en entrar de forma individual en este Hall of Fame si lo acaba estando, pero me alegro mucho de que se vea representado aquí dentro de los Four Horsemen y por supuesto con mucha autoridad, porque para mí él es el verdadero corazón del equipo. Y bueno, por supuesto podría empezar a enumerar aquí una cantidad interminable de títulos que consiguieron todos los participantes de los Four Horsemen, tanto cuando estaban juntos como incluso cuando ya el equipo se rompió, porque vamos, dominaron toda clase de títulos, tanto principales como secundarios en NWA y en WCW, en todas sus encarnaciones, diría yo, que acabaron teniendo ese éxito y ese éxito que acabaría traduciéndose en oro hasta en sus últimas encarnaciones. Benoit y Malenko fueron campeones por parejas, o sea, estamos hablando de que ser un Four Horseman era sinónimo de tener oro en la cintura y por supuesto de nuevo esto me lleva a Ric Flair, que lo representó mejor que nadie con la enorme cantidad de títulos mundiales que tiene. Los Four Horsemen son el equipo en el mundo del wrestling, son un modelo para todo y para todos y desde luego Arn Anderson es un modelo de un profesional en el mundo del wrestling y Ric Flair es un modelo de wrestler y de campeón para mí. ¿Qué sería del wrestling sin los grupos revolucionarios? ¿Qué sería de la lucha libre y su narrativa sin las personas que se unen para causar un impacto de verdad? ¿Qué sería de la narrativa en general sin personas que se unen de forma clara y de forma concreta para llevar a cabo unos objetivos que les atribuyen y que les ayudan a todos a progresar? ¿Qué sería del wrestling sin revolucionarios? ¿Qué sería de la lucha libre sin personas que estén dispuestas a empujar y a seguir empujando para que las cosas cambien y se modelen a su imagen y semejanza? ¿Qué hubiera sido de WWF si se hubiera quedado en una época todavía más antigua? ¿Qué hubiera pasado en los 90 si alguien como Shawn Michaels no hubiera aparecido para remover un poquito las cosas? Cuando surge la famosa ya pregunta cuál es el mejor luchador de todos los tiempos, siempre hay un nombre que aparece irremediablemente en mi cabeza y ese nombre es el de Shawn Michaels. Shawn Michaels es un luchador que ha tenido un recorrido muy amplio a lo largo de una gran cantidad de eras en WWF y WWE posteriormente, que creo que por derecho propio, no solo por su trabajo en el ring, sino también por su puesta en escena y su representación de personaje a lo largo de su carrera, se ha ganado el derecho al menos de estar en esta conversación para ser el mejor luchador de la historia. No en vano ya en sus inicios, en un tag como The Rockers, que podría verse muy anodino, marcó en cierto modo también parte de historia. Por ejemplo, con su estilo ágil y que era tan novedoso de ver en Estados Unidos, aunque en otros lugares del mundo ya se practicara con cierta regularidad. Creo que fue uno de los principales impulsores de una nueva forma de hacer wrestling y de los principales defensores de que esta forma de hacer wrestling es tan válida como cualquier otra, que es algo que parece que a día de hoy hay algunos que todavía no tienen claro, pero que en general está muy ampliamente aceptado y por supuesto The Rockers aquí abrieron mucho camino.
Y también definió en cierto modo lo que viene a ser el triunfador de un tag team. En este caso, sobre todo, se suele mencionar en detrimento de su compañero Marty Jannetty, que a día de hoy nos seguimos refiriendo a un Jannetty a la mitad de una pareja que acaba no triunfando porque su compañero tiene un talento tan abrumador que acaba dejándolo atrás. Y por supuesto, nadie tenía tanto talento como Shawn Michaels, que habría dejado atrás a Marty Jannetty y a cualquiera que se pusiera por medio. Luego empezaría su carrera en solitario y a partir de aquí solo una terrible lesión le frenaría de triunfar en el resto de su carrera porque a partir de aquí fue un completo animal. Cuando empezó su carrera en solitario, ya la parte más seria, cuando empezó a hacer equipo con Diesel y demás, y a coger este personaje, a adoptar este personaje arrogante que le acompañaría hasta esta desgraciada lesión que tuvo, cambió también de nuevo la forma de ver el wrestling. No solo fue un faro en la New Generation era, sino que además dio el testigo de entrada prácticamente a la atitudera, dio el pistoletazo de salida, de cierto modo, a una de las eras más exitosas de la historia de la WWF. Y creo que todo ese mérito es imposible arrebatárselo a él, aunque es verdad que si bien pudo interpretar también este personaje tan asqueroso y arrogante, es porque su persona en ese momento ya era bastante estúpido también fuera de los cuadriláteros. No obstante, esto con el tiempo parece que la comunidad del wrestling lo acabaría, digamos, de cierto modo perdonando y aceptando una redención de Shawn Michaels cuando volvería tras su lesión. Cuando volvió tras su lesión, para mí es su etapa que me parece a mí más emocionante, porque es la que he vivido yo más de cerca, y no solo por eso, sino porque es donde tiene mayor número de rivalidades en las que la emoción está ahí presente. Y por supuesto, si estamos hablando de Shawn Michaels y estamos hablando de emoción, tenemos que irnos a WrestleMania. Porque Shawn Michaels no lo llaman Mr. WrestleMania por cualquier cosa, lo llaman Mr. WrestleMania porque ha sido una leyenda en gran parte gracias a lo que ha aportado en los combates que ha tenido en este evento. No solo podemos hablar de sus maravillosas performances en el ring, que para mi gusto le convierten en una de las mayores referentes de la historia de este deporte. Desde luego cualquiera podría tener como ejemplo a este hombre y no se equivocaría en absoluto. Tienes ahí sus combates contra Kurt Angle, por ejemplo, la three-way contra Chris Benoit y su amigo Triple H, o su mítico ya combate contra Bret Hart para demostrarlo. También es un símbolo de lo que representa su importancia en el mundo del wrestling con ese pase de antorcha a Steve Austin para que la atitudera despegara de una vez por todas, dando ese espaldarazo definitivo a WWF en la lucha por las audiencias contra WCW. Sino que, por supuesto, también si hay que destacar algo de estos momentos en los momentos emocionantes que ha protagonizado en primera persona en WrestleMania. Tanto la retirada de Ric Flair como su propia retirada son dos momentos que hacen llorar al seguidor del wrestling más duro porque son momentos de una emoción tan pura y tan intensa que no pueden dejar indiferente a nadie. La retirada de Ric Flair es un hito impresionante en la historia del wrestling. Fue una decisión muy arriesgada darle este combate individual contra Shawn Michaels. Era la elección perfecta. Al final es el performer in ring por excelencia. Le sacaría un buen combate a una escoba y todos sabemos que Ric Flair es muchísimo más que una escoba, tuviera la edad que tuviera. Así que de ahí solo podía salir una maravilla y sobre todo con todas esas emociones en juego, todo acabaría mucho más elevado. Pero el momento que creo que por generación más nos ha tocado sentir ha sido la propia retirada de Shawn Michaels en ese combate en el que por segundo año consecutivo intentaba arrebatar la racha en WrestleMania a The Undertaker y no lo conseguía, quedándose en la lona y bueno, acabando despidiéndose de todos sus seguidores el día siguiente en uno de los momentos más emotivos de la historia de Raw.
y de la historia del wrestling, diría, incluso en una retirada que desde luego no desmerece para nada todo el trabajo que había hecho previamente, y que, si había alguna duda, yo creo que le convierte aún más en esta figura legendaria que creo que debe estar muy presente en todas las conversaciones sobre quién es la mayor figura en la historia de la lucha libre profesional. Lealtad, humildad, rectitud. Si bien estas características no son comunes en todo el mundo en el wrestling, en todos sus profesionales, y de hecho no son comunes en la mayoría de las personas que forman parte de la lista de este año, sí lo son para ejemplificar el caso de una de las leyendas más grandes y más recientes de la historia del negocio. Una persona que cargó con el peso de la empresa durante varias décadas y que se dedicó prácticamente él solo a llevar el nombre a una nueva dimensión. Estamos hablando ni más ni menos que del bueno de Mr. Gorritis. Estamos hablando del hombre del ajuste de actitud y del hombre que llevó prácticamente solo, de nuevo, el peso total de WWE hacia una nueva dimensión mainstream. Estamos hablando de John Cena. ¿Qué podemos decir de este hombre? Amado y odiado por partes iguales. Rapero, actor y en ocasiones, wrestler. Mr. Gorritis, Mr. WWE, el resto de World Wrestling Entertainment en la era moderna. Por supuesto, hablamos de John Cena, el face más odiado del wrestling moderno. Algunos tal vez os preguntéis, ¿por qué está aquí John Cena, pudiendo entrar Bret Hart o otros luchadores de gran calibre? Tal vez es cierto que John Cena nunca ha tenido el mayor nivel luchístico, aunque ahora hablaremos de eso. Pero lo cierto es que su palmarés habla por sí solo. 16 veces campeón del mundo, 13 de ellas como campeón de WWE, 3 como campeón de los pesos pesados, lo que le convierte en el luchador con el mayor número de títulos mundiales. Todo ello, empezando en 2005, en WrestleMania 31. 15 años de John Cena ganando títulos mundiales. 5 veces campeón de los Estados Unidos, 4 veces campeón por parejas, 2 veces ganador del Royal Rumble en 2008 y 2013 y un Money in the Bank en 2012. Este sería el palmarés oficial, títulos como tal. John Cena es único en su especie, define 2 eras diferentes, es un hombre único. Pero no solo tiene eso, también tiene títulos extraoficiales como luchador más popular de la década de los 2000 según Pro Wrestling Illustrated y 5 veces ganador del combate del año según Pro Wrestling Illustrated. Y esto es un debate interesante porque es cierto que John Cena tal vez tuvo unas parejas muy adecuadas durante esos combates. Shawn Michaels, CM Punk, Daniel Bryan, Bray Wyatt y AJ Styles. Cierto, tenía compañeros muy interesantes, pero un combate de wrestling no se hace por sí solo, ¿vale? O sea, John Cena era mucho más, cierto, le faltaban movimientos, no tenía 1000 movimientos, no tenía 1000 llaves, era un entertainer puro y duro, y aún así era capaz de demostrar en el ring lo que quería. Tenía luces y sombras, todos sabemos las cosas que ha hecho a nivel buqueo él mismo para ponerse over, que han sacrificado otras cosas. El ejemplo perfecto fue el caso de Nexus, como John Cena tenía que ganar, se sacrificó a Nexus, una pena porque era un stable muy interesante, pero también es un hombre que define una era. Todo el mundo tiene en la cabeza esa imagen de John Cena debutando frente a Kurt Angle, ese Ruthless Aggression, ese momento que define una era. Después de la Attitude Era, ¿vale? No había un espacio ahí que no se sabía con qué se iba a rellenar. Stone Cold había desaparecido, The Rock había desaparecido y WWE necesitaba gente joven, gente con mucho talento. Aparecen luchadores como Eddie Guerrero, Brock Lesnar, Rey Mysterio, Randy Orton, Kurt Angle. Había mucho talento, joven, veterano. Sin embargo, fue John Cena el que se mantuvo. Fue John Cena el que alcanzó el top de la WWE en muy, muy poco tiempo. Fue una absoluta estrella de esto, ¿vale? Cierto es, no es el mejor luchador del mundo, pero era el entertainer. Definió una era. De los 2000 a 2020, John Cena ha sido parte de WWE como la cara de la empresa, como el hombre en el que Vince podía confiar pasase lo que pasase, porque aparte de ser un muy buen luchador, todo hay que decirlo, era buen luchador, ser un excelente entertainer, aparte de todo eso, era capaz de mucho más, ¿vale? Mucho más.
No solo es el talento que más destaca de esa joven carnada de la Ruthless Aggression, sino que también es la cara de la empresa donde la pille era. Una época muy polémica por ese tono infantil. Sin embargo, John Cena fue capaz de adaptarse. Fue capaz de adaptarse a esos abucheos. Fue capaz de aprender de ese odio. Fue capaz de disfrutar de ese odio. El ejemplo perfecto es el ECW Wayne Neck Stand, cuando todo el mundo le está bucheando, le tiran la camiseta de vuelta al ring todo el rato, y John Cena ahí lo está disfrutando. Define a una generación, literalmente. El ejemplo perfecto es esta votación. Todos los que hemos participado en esta votación somos de la misma época. Todos más o menos empezamos a ver wrestling en España en el canal llamado 4, donde emitían WWE en torno a 2008, 2009. Todos vimos a John Cena enfrentarse a Randy Orton. Y yo a nivel personal tengo que decir que nunca he sido más feliz como luchador. Como aficionado. Nunca he sido más feliz como aficionado que en el momento de ver a John Cena volver en ese Royal Rumble de 2008. Pegó un grito impresionante. Estaba especialmente emocionado. Era un niño que tenía pasión por esto, y la verdad es que creo que John Cena por sí solo es un nombre que define el wrestling, define WWE, por lo tanto merece estar en este Hall of Fame. Es un placer para mí poder introducir a John Cena en este Hall of Fame de Hot Tag. La lealtad es un tema que, desde luego, es transversal al wrestling desde sus inicios. Había lealtad hacia promotores, había lealtad hacia campeonatos, había lealtad hacia otros wrestlers y había lealtad sobre todo hacia el mismo negocio. ¿Cómo era el wrestling cuando ni siquiera había una noción de él como algo enteramente falso? Cuando era un gran secreto de Estado, cuando la tradición carny, la tradición directamente traída de los circos, consistía en falsear y falsear para legitimar. ¿Cómo podía ser tener a un campeón mundial que fuese invencible, que nadie pudiese toserle? Bruno Sammartino respondió todas estas preguntas y muchas más, convirtiéndose en una leyenda viviente ya en su época. Hoy introducimos a uno de los más grandes de la historia, Bruno Sammartino. Hablar de Bruno Sammartino es hablar del wrestling de los 60 y 70 personificado en una sola figura, ¿no? Es la persona que empezó cuando el wrestling era aquellos compendios, ¿no?, de empresas regionales y tal. Es el que empezó a popularizar y el que podríamos considerar seguramente la primigenia figura total y absoluta de Star System del wrestling, ¿no? Como la primera figura gigante, valga la ironía y la broma de la historia del wrestling, ¿no? Además, esa historia, ¿no?, de un inmigrante italiano, ¿no?, que se tuvo que ir a Estados Unidos a causa de la guerra, ¿no?, que bueno, llega al wrestling, él viviendo en Pittsburgh a través de la universidad. Una historia muy americana del deporte universitario, inmigrantes, el sueño americano, ¿no? Y que básicamente fue la figura, como diría aquel, ¿no?, la figura rutilante, ¿no?, como diría Héctor del Mar, ¿no?, del wrestling de los 60 y principios de los 70, que fue acercando ese compendio de empresas pequeñas a lo que a posteriori fue WWF y lo que conocemos ahora como WWE, ¿no? Poco a poco se fue unificando y uniendo hacia ese mundo, y de igual manera que
que hablamos de Hogan en los 80 junto con Vince McMahon, pues un poco con Bruno Sammartino en los 60, como que fue la primera gran figura nacional en Estados Unidos, que el público reconocía, el público dentro de wrestling y también un poco fuera, para relacionarlo, ¿no? Con el deporte, ¿no? Con este entretenimiento deportivo que tanto nos gusta. Entonces era como que Bruno Sammartino era la primera figura que tú relacionabas con el wrestling y no es para menos, dado que el 17 de mayo de 1963 ganó en un house show el título de WWF, era como la World Wide Wrestling Federation, y lo defendió con éxito hasta el 18 de enero de 1971, durante casi 8 años, 2.803 días que le reconoce WWE. Y era, pues eso, el primer gran campeón que tuvo el wrestling, la primera figura que trascendió un poquito, no al mainstream, pero sí que derribó esa frontera de popularidad del wrestling a nivel regional, y que posteriormente, el 10 de diciembre del 73, volvió a ser campeón de WWE hasta el 30 de abril del 77, en uno de los, otros 4 años casi, que 3 años y medio, mejor dicho, que bueno, recondujeron, entre otras figuras, ¿no? Porque no solamente fue él, pero con él como máximo imponente hacia lo que fue, ya hemos dicho, WWF y la posterior etapa de WWE, sobre todo del wrestling a nivel mediático e internacional, ¿no? Entonces, bueno, como que Bruno Sammartino además es una persona que solo ha sido 2 veces campeón de WWE, pero ha sido y posiblemente será la persona con más días que ha ostentado este título, con 4.040 días, una cifra bastante bonita por otra parte, y que eso, con solo 2 títulos, pues elevó el wrestling, seguramente, por si te pones a pensarlo y te pones a pormenorizarlo, no sea la figura in-ring o la persona más grandilocuente o la figura pues más destacada, porque ha habido muchas más, pero da la relevancia en el sentido in-ring, ¿no? Pero da la relevancia que tiene en cuanto a su figura y lo que hizo que fue que se consiguiese la expansión del wrestling a nivel nacional, en ese caso dentro de Estados Unidos, siendo pues con un personaje, bueno, extranjero, siendo un inmigrante que llega a Estados Unidos desde la guerra, ¿no? Que representa esa extraña visión, ¿no? del mundo americano, ¿no? De ese sueño americano que cualquiera puede conseguir. Pues bueno, los defensores de esa idea tienen en Bruno Sammartino un buen ejemplo de que, bueno, con esfuerzo y con ciertas cosas en Estados Unidos se puede alcanzar a cualquier cosa, ¿no? Y bueno, es una figura que trasciende todo, ¿no? Ya hablamos pues desde sus inicios en la infancia con la Segunda Guerra Mundial, hasta esa complementación del sueño americano, podríamos decir, ¿no? Como es una figura que la definieron como más grande que el wrestling, ¿no? La definió así Terry Funk, y creo que con eso nos vamos a quedar, que es una figura tan grande y tan importante de la historia del wrestling, que merece estar en este primer Hall of Fame de Hot Tag. El wrestling trata de innovación. Trata de nunca quedar separado.
trata de siempre estar pensando en el siguiente movimiento, tanto del rival como del negocio en sí mismo. Uno de los puntos en los que se ha hecho más incidencia estos últimos años es en la integración de la mujer como parte del negocio efectiva, no simplemente como sideshow, sino como atracción principal por méritos propios. Si hablamos de innovación y de atracción principal por méritos propios, y si hablamos además, metiendo en esta ensalada de términos, metiendo a las mujeres en la ecuación, tenemos que hablar de una de las más influyentes, una de las más importantes y, por desgracia, por temas de la época, una de las más silenciadas. Tenemos que hablar de Wendi Richter. Wendi Richter es posiblemente la luchadora y por eso está en este primer Hall of Fame. Para mí lo primero es que es un verdadero honor inducirla y lo segundo es que no podemos hablar de la lucha femenina sin Wendi. Todos sabemos lo que pasó, todos sabemos que ese periodo de esplendor desapareció por culpa de Fabulous Moolah, pero a la vez Wendi Richter es el faro, es el reflejo y es lo que debería haber sido el wrestling mucho antes de que lo fuera. En los 80, cuando todo esto empezaba, cuando el wrestling empezaba a crecer, ella era Rock and Wrestling Connection. Ella era la que se unía a Cyndi Lauper, tanto para los videoclips de Lauper como Lauper en WrestleMania, para que todo creciera. Y Wendi representaba, incluso más que Hogan, porque Wendi representaba una chica joven, una chica atlética, una chica guapa, una chica que representaba a Estados Unidos y todo lo que significaba Estados Unidos, incluyendo las cosas positivas, incluyendo valentía, coraje, esfuerzo, trabajo. Ella era quien tenía que llevar la cara de la empresa. Y durante ese maravilloso año en el cual es campeona, en el cual tenemos WrestleMania 1, en el cual ocurre todo lo que ocurre, ella es la verdadera reina de la empresa. Su participación en MTV, importantísimo para el futuro. Todo su trabajo dentro de la compañía, hiperrelevante. Incluso su estilo de lucha es muy distinto al que veríamos hasta prácticamente los 90 con las Jumping Bomb Angels. Creo que hablar de Wendi Richter es hablar de alguien que, y repito, a pesar de que no pudimos verla en todo su esplendor, ella es una verdadera leyenda. Su trabajo en AWA es precioso, su trabajo en todo NWA es muy divertido, pero sus 2 años en WWF son lo más importante que vamos a tener nunca en el wrestling femenino. Sabemos que con la Divas Revolution, Women's Revolution, dejar de llamarse divas, fue un gran salto hacia adelante para las mujeres. Fue la demostración de que el wrestling podía crecer y que el wrestling se merecía talento femenino. Con Alundra Blaze y Chyna también tuvimos esa representación de las mujeres no son solo objetos. Pero es que Wendi directamente, y ya en los 80, era ese personaje, era esa persona, era esa historia que merecía ser contada, que todo el mundo quería, que todo el mundo estaba detrás y que todo el mundo soñaba con ser ella. Richter, por desgracia, no tuvo un final alegre de su carrera. Sí está en el Hall of Fame de WWE, por suerte, pero posiblemente sea uno de esos recuerdos que a mucha gente se le ha olvidado, que mucha gente no recuerda, que no quiere recordar. ¿Quién era Wendi? ¿Qué era la Rock and Wrestling Connection? ¿Por qué ella es más importante que Hulk Hogan en 1984? Ella es la verdadera estrella de la división femenina. Ella es alguien que salió de los brazos de Moolah, es decir, tuvo que sufrir maltrato, llegó al wrestling, consiguió salir del wrestling, consiguió demostrar que tenía talento en el wrestling, saldría también de ello, que mira que es difícil, y seguiría funcionando, y ella sería la gran cara de la empresa. Su llegada al Salón de la Fama fue la demostración de que se merece todo el cariño del mundo. Se lo dio Piper, la empresa le pidió disculpas varias veces por cómo la trataron, y la realidad es que creo que Wendi no necesitaba esas disculpas, no necesitaba absolutamente nada. Lo único que necesitaba era el reconocimiento que se merece, el reconocimiento que debería tener una mujer así, y el reconocimiento que yo creo que todos debemos darle. Para mí es un verdadero honor poder inducir a Wendi Richter. Sé que no es un audio muy largo, pero creo que hablar de Wendi al final, si hablas mucho, es volver a el final injusto, volver a Spider Lady, volver a Moolah, y esto es una forma de honrar a Wendi, de honrar su gran carrera y de honrar que unió a todas las mujeres en los años 80, demostró que las mujeres podían ser main events y podían hacerlo todo, y aunque sea 30 años después, su legado sigue en todas las luchadoras que hay en WWE y en todas las luchadoras que están en el wrestling independiente, demostrando cada día que están al mismo nivel que los hombres, y por tanto Wendi es esa figura que entra al Salón de la Fama en esta primera edición. Hasta ahora no hemos introducido más que auténticos colosos del cuadrilátero en el ring, pero si hay una cosa
por la que el wrestling se ha hecho tan grande como es ahora mismo, es no solo por las grandes personalidades, sino también por los grandes físicos. Hace unos años, hace bastantes años, se estrenó una película llamada La Princesa Prometida. Esa era una de las primeras incursiones en el cine más mainstream, dentro de lo más mainstream, de una estrella del wrestling que era más grande ya, incluso que la propia película en su época. Estamos hablando de André the Giant, un gran físico, una gran personalidad, una gran leyenda y una gran persona. André the Giant es el ejemplo perfecto de lo que implica ser una figura icónica. Desde la cabeza a los pies, desde la simple vista de lo que es André the Giant físicamente, desde fuera, se puede apreciar el por qué funcionó tantísimo en su época y el por qué es una persona que sigue inspirando a gente aún hoy en día. Debutó en los años 70, en una época en la que básicamente el Madison Square Garden era la caldera central del mundo del wrestling en Estados Unidos, y debutó allí básicamente como el face referencia dentro de los faces referencia, como la iconicidad personificada. Ya directamente antes de WrestleMania 3 se hablaba de él como una persona que no había perdido ni un combate por pinfall ni sumisión en la última década. Una persona que, bueno, a pesar de que esto era un poco un shoot, una persona cuya presencia, cuya aura, cuyo todo lo que le envolvía lo hacía parecer 5 veces más grande de lo que ya era y lo hacía parecer 5 veces más peligroso de lo que ya era. Una persona que llegó a time limits de 60 minutos con Harley Race, con Nick Bockwinkel, con el mismísimo Bruno Sammartino. Una persona que dedicó toda su carrera a rivalizar con la gente más grande en cuanto a nombre y en cuanto a fama de su época. Una persona que en los 80 actuó de héroe frente a un Hulk Hogan que, bueno, el mismo nombre, Hulk Hogan. Una persona que no había sido derribada en décadas hasta que llegó Hulk Hogan. Hulk Hogan, tuvo que llegar Hulk Hogan. Solo por estas anécdotas, solo de su actitud en ring y de lo que fue dentro del cuadrilátero, solo esto que es la punta del iceberg de lo que supuso más tarde como campeón de WWF, con la rivalidad real de años de Hulk contra Hulk Hogan, junto a la Colossal Connection, junto a sus tours por Japón. Solo una persona que esto es acariciar la superficie, creo que no se puede decir nada más. La leyenda que envuelve a este hombre, el misticismo que conseguía André the Giant simplemente subiéndose al cuadrilátero, es uno. Y no se va a volver a repetir jamás, porque es imposible llegar a tener ese nivel de trascendencia, ese nivel de importancia, ese nivel de misticismo. Es un caso único en la lucha libre, un caso único en el wrestling. Además de ser una de las personas que metía en vereda a absolutamente todo el mundo en backstage. Una persona que ostenta el récord Guinness del mundo a la mayor cantidad de cerveza que se puede beber. A la mayor cantidad de que tiene otro récord del mundo a el wrestler mejor pagado de la historia del wrestling. Es una auténtica locura lo que consiguió André the Giant en su carrera. Es una auténtica locura el cómo ha inspirado a una enorme cantidad de personas, el cómo enganchó a prácticamente toda una generación a ver lo que hacía esta gente encima del cuadrilátero. Y vamos, sus historias de fuera del cuadrilátero son todavía más y más y más legendarias. Es una persona que ha dejado su marca, no solo ya en el wrestling, sino en la cultura popular, que ha dejado una imprenta enorme en absolutamente todo el mundo que estaba alrededor suyo, que ha visto algo suyo o que ha oído incluso hablar de él. Es una persona que en sus 46 años de vida no dejó de brillar
en un solo momento. Por eso y por mucho más, André the Giant merece estar en el Hall of Fame del wrestling como primer introducido prácticamente. Y llegamos al final, al main event, al lugar donde pertenece la persona que vamos a introducir ahora mismo. Estamos hablando de alguien que no solo va a hacer historia por ser ya parte del Hot Tag Hall of Fame, como si eso importase algo, ya me entendéis, sino porque lo va a hacer en 2 ocasiones, porque ahora mismo ya es un Hall of Famer de Hot Tag. Estamos hablando de una persona que no solo hizo deseable una bata, sino que la hizo carismática, única, icónica. Estamos hablando de una persona que puso de moda hacer trampas, que hizo de hacer trampas no solo, prácticamente es todo lo que era él, sino una tendencia al alza y una forma de entender lo que sucede dentro de un cuadrilátero. Estamos hablando de una persona que revolucionó el wrestling tantas veces que es hasta ridículo pensarlo. Su huella se nota hoy en día, se notaba hace 20 años y se notaba hace 30 y 40 años. Tanto en su peak, como en su retirada, como en su posretirada. Estamos hablando, por supuesto, de una de las personas más influyentes de la historia y de uno de los luchadores más icónicos desde que el wrestling existe. Estamos hablando de Ric Flair. ¿Qué podemos decir de esta leyenda? Aparte de ¡Woo! Debutó en 1972 y se retiró en 2009. 37 años sobre el cuadrilátero. Aunque lo cierto es que volvería a luchar un par de años después y su retirada real sería en 2012. 40 años después de su debut. Hablamos de un hombre que ha dejado sangre, mucha sangre, sudor y lágrimas. Lágrimas como las que diría en una de sus promos míticas en 1992, cuando ganaría el título mundial de WWE en el Royal Rumble de 1992. Es que es muy difícil definir lo que era Ric Flair. Es un hombre que tuvo un accidente de avión, salió andando y él mismo lo usó en sus promos. Es un hombre que tenía carisma, que tenía esencia, tenía el it factor que define el mundo del wrestling. Era capaz de embelesar a la gente con sus promos. Es cierto que su época más tardía es un poco más complicada de definir. Sus problemas principalmente de dinero le llevaron a hacer bastantes estupideces, sobre todo su época en TNA. Después de retirarse en 2009 con WWE, como he mencionado antes, luchó en TNA durante un par de combates porque necesitaba el dinero, pero es un hombre que ha traspasado el mundo del wrestling y no buscándolo él. The Rock y John Cena han traspasado el mundo del wrestling, pero porque han buscado una carrera en Hollywood, más allá de WWE. Ric Flair no es así. Ric Flair es un icono por su forma de vivir la vida. Esa forma de vivir la vida tan elegante, tan de mujeres, alcohol, ese estilo de Flair, único en su especie. Los raperos admiran a Ric Flair con todas sus joyas, todo su estilo. En todo el mundo se admira a Ric Flair. Ha llegado a un punto en que ha obtenido un documental en la propia ESPN. Es el único luchador, como tal, que ha tenido un documental en su vida en una cadena nacional de deportes. Define lo que es el wrestling. Define una época del wrestling. Y ya no solo es que estemos hablando de un entertainer, de una forma de vida. Estamos hablando de uno de los mejores luchadores que se ha subido sobre un cuadrilátero. Un hombre capaz de dar clásicos con Ricky Steamboat. Un hombre capaz de dar un combate 37 años después de subirse al ring. Un combate que te emociona. Un combate impresionante cuando se enfrenta con Shawn Michaels en ese combate de retirada que todos tenemos una lagrimita cuando Shawn Michaels se ve obligado a darle esa patada y acabar con su carrera. Un hombre que también pasó muchas penurias en WCW. Él mismo dijo que no tenía confianza en lo que era capaz de hacer en el ring después de que le destrozara la carrera con storylines estúpidas. Prácticamente Ric Flair estuvo a punto de acabar fatal en WCW. En serio, ya lo veréis con Capu y Dom. Es horrible lo que hacen con Ric Flair. En la época de los 2000, Vince Russo no tuvo una sola buena idea para Ric Flair. Ni en WCW ni en TNA después, ¿vale? Ni una sola idea brillante. En TNA tiene momentos destacados, ese momento súper divertido con G Flair que empiezan a batallar en Woos, empiezan a gritarse Woo uno al otro, Woo, 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 destornillante. Era capaz de eso, de hacerte reír, hacerte llorar. Fue capaz de hacer todo, hacer absolutamente todo.
es muy difícil definir a Ric Flair. Y la verdad es que es el hombre que más votos ha obtenido, porque está claro que define el wrestling. El wrestling como tal, como lo conocemos, es Ric Flair. O sea, es el primer hombre que despierta ese interés como entertainer. Más allá de Hulk Hogan, pero Hulk Hogan era puro carisma, puro personaje. Ric Flair era él mismo. O sea, literalmente no existe un personaje como Ric Flair. Ric Flair es Ric Flair. No es un personaje, es él. Es literalmente él en el ring, hablando, ligando, haciendo lo que quisiese. Literalmente. Le gustaban tal vez demasiado las mujeres. Eso le llevó a tener, creo que 4 o 5 divorcios. Y literalmente, o sea, es que no hay ni forma de hablarlo. Es Ric Flair. Es que creo que no hay mejor forma de decirlo. Por eso es un honor para mí, un verdadero honor, haberle dado mis 12 puntos a Ric Flair. Y sobre todo, es un honor introducirlo a este Hall of Fame de Hot Tag. Así que, simplemente decir ¡Woo! Y hasta aquí ha llegado el Hall of Fame de Hot Tag en su primera edición. Cerramos nosotros el telón de la ceremonia con una primera promoción literalmente de ensueño. Vamos a hacer un repasito rápido, porque la gente que tenemos de momento aquí dentro, de verdad que son posiblemente 10 de las personalidades más influyentes de la historia de este negocio. Y por desgracia nos hemos dejado muchísimas fuera. Tenemos a The Undertaker, tenemos a Sting, tenemos a Wendy Richter, Shawn Michaels, tenemos a los Four Horsemen, a John Cena, tenemos a Andre the Giant, Bruno Sammartino, Hulk Hogan y Ric Flair. Estas 10 primeras personalidades son las que han tenido, en cierta forma, la suerte o el privilegio, de nuevo, sin ser absolutamente nadie, de estar en este Salón de la Fama, de ocupar esos 10 primeros tronos en el Olimpo del wrestling para nosotros, pero no van a ser los únicos en sentarse en ellos. A partir de ahora, todos los 17 de marzo de cada año les harán compañía otras 10 personalidades tan grandes, icónicas, importantes y relevantes como ellas. Esto es un compromiso, esto a partir de ahora es una cita, y esperamos que os haya gustado mucho esta primera edición, que es la primera de absolutamente muchas. Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible que este proyecto salga un poco a la luz, ¿no? Muchas gracias a todos los que habéis seguido, habéis dado feedback, habéis mostrado vuestras opiniones, nos habéis dicho todo lo que opinabais, ¿no? de este Hall of Fame de Hot Tag, de esta primera edición. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros hemos hecho haciéndolo. Aprovecho también para dar las gracias, primero al infatigable, al bueno de Santiago Tomasino, que está aquí absolutamente siempre, que es un auténtico grande, ya todos lo conocéis de sobra. También a Luis, por supuesto, a Adri, a Mikey, absolutamente todos los que habéis hecho posible esto, a todos los que habéis votado, los que nos habéis prestado vuestra voz, vuestro tiempo y vuestro cariño para votar, elegir y por supuesto dar paso al Hall of Fame, a personalidades tan ilustres. Muchísimas gracias a absolutamente todo el mundo. Y de verdad, de nuevo, esto es solo el principio. Nos vemos el año que viene con otros 10 entrantes más en el Salón de la Fama. Pero de momento, nos vemos en el siguiente vídeo, que tendrá mucho, mucho más wrestling.